los creyentes, la posición en Cristo. Si vemos desde el capítulo 1, versículos 3 al 23, vemos que hemos sido escogidos, hemos sido sellados. Ya hemos visto a lo largo de los estudios cómo desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en los planes de nuestro Dios. Ya en el capítulo 2 vemos como versículos tan comunes para nosotros como el versículo 8, que hemos sido salvos por gracia, que ha sido un don de Dios, un regalo de Dios, que no lo merecíamos, como dice el versículo 9, que no es por obras que nosotros mismos hagamos o podamos alcanzar. Y vemos ya que más adelante, ya en los versículos 14 hasta el capítulo 3, vemos que nos explica cómo nos escogió, nos salvó y cómo nos unió a ese cuerpo espiritual, a la iglesia espiritual, y cómo nos ha hecho a cada uno de nosotros miembros y parte de su iglesia. Entonces vemos cómo desde el capítulo 2, desde los versículos 16, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí nos está hablando cuando había esa división entre los judíos, los gentiles, pero también menciona más adelante que los griegos. Todo aquel que crea en el nombre de Jesús entra a ese cuerpo universal, a esa iglesia universal y hace parte de la familia de Cristo. Ya luego pasamos a la práctica de los creyentes. El día, bueno, los últimos 3, 4 jueves hemos empezado en el capítulo 4 y ya hemos visto cómo el apóstol Pablo ya nos lleva, después de que nos muestra que hemos sido escogidos, que hemos sido sacados, que hemos sido salvos por gracia, que hemos sido unidos a ese cuerpo, ya nos empieza a decir qué tenemos que hacer con eso que hemos recibido gratuitamente. Entonces vemos que desde los versículos 1 hablaba en esa ocasión nuestro hermano, eh, se me va en estos momentos el nombre, que vino de Argentina. Él nos hablaba cómo la relación entre los creyentes tiene que ser importante para cada uno de nosotros, cómo con humildad y mansedumbre tenemos que comportarnos para poder crecer todos en común unión. También más adelante nos dice cómo es o cómo debemos comportarnos con relación a nuestros dones espirituales, si definitivamente los estamos utilizando para lo que nos dio el Señor, que es para el crecimiento de su obra. Y por último, que son los versículos que vamos a tratar en el día de hoy, después del 17, nos dice cómo es la relación de nosotros con nuestro pasado, con nuestro yo anterior, con nuestro viejo hombre. Entonces es muy interesante ver cómo la carta de los Efesios nos lleva a eso, nos lleva a tener un resumen prácticamente de la vida de cada uno de nosotros. ¿Quiénes éramos? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo por nosotros? ¿Cómo nos unió a su cuerpo? ¿Cómo nos ha dado de sus dones espirituales? Pero ahora desde el capítulo 4 nos dice qué tenemos que hacer con ello. Hace 8 días hablábamos un poco y quisiera que retomáramos esos dos versículos porque hay una palabra muy importante que quisiera que la meditáramos un momento. Dice el versículo 15 del capítulo 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Entonces sabemos, como hemos visto, la cabeza es Cristo, la cabeza de la iglesia es nuestro amado Señor Jesucristo y cada uno de nosotros hacemos parte de ese cuerpo siendo un miembro en específico. Pero aquí hay una palabra muy importante que quiero resaltarla en esta noche y es eh, las coyunturas, que dice después unido entre sí por todas las coyunturas. Normalmente hablamos acerca de las partes del cuerpo, hablamos que cada parte del cuerpo tiene una labor, que cada parte del cuerpo cuando se unen entre sí hacen la obra de Cristo, pero no nos hemos detenido a pensar un poco en qué significa esas coyunturas, qué nos dice la palabra del Señor con respecto a esta palabra. Y sabemos que las coyunturas es algo muy importante en el cuerpo, es algo que se encarga de unir. Por ejemplo, una mano está unida a un antebrazo, pero una mano y un antebrazo desunidos no pueden hacer nada. Entonces yo no me imagino una mano por ahí solita haciendo obras, o eso solo se ve en Hollywood, pero pues si no hubiera una articulación, que es la articulación de la muñeca,
esta mano no puede llevar, no puede hacer su función y este antebrazo no puede hacer su función, ¿cierto? Hay una coyuntura que es muy importante y es la que se encarga de unir esta mano con este antebrazo. Y esas coyunturas es las que nos dice aquí este versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas. Entonces, esas coyunturas, ¿qué quiere decir este versículo? Analizándolo un poco y en unos estudios atrás, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice el apóstol Pablo, yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Quiero que miramos esa última palabra de este versículo, soportando los unos a los otros en amor. Sabemos que cada una de las partes del cuerpo tienen funciones diferentes, está bien. Sabemos que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos pasado a ser miembros del cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función diferente, ¿cierto? Pero ¿cuál es el propósito dentro del cuerpo de Cristo? Que llevemos una obra y la obra que sea para la gloria del Señor, ¿cierto? Pero entonces si hay una manito sola y un antebrazo solo, los dos son miembros del cuerpo, cada uno no va a llevar su función si no están unidos. Y esa unión también hace referencia a nosotros como hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, y es que por medio de ese amor podamos unirnos los unos con los otros. ¿Para qué? Para que llevemos esa función con un solo propósito, que es darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Puede haber un ministerio muy lindo, muy hermoso, y llega hermanita X y hermanita Y, de pronto no se la llevan muy bien, cada una quiere hacer las cosas por su propio lado, lo están haciendo para el Señor, pero si no hay esa unión entre las dos por medio del amor, la obra para Cristo no va a ser completa o no va a salir como podría salir si esa unión se diera como lo es representativo para el Señor, como Él lo quiere que lo hagamos. Entonces termina diciendo ahí el versículo 16, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el propósito final? Que el cuerpo de Cristo sea edificado y que la gloria sea para Él. Eso era como un breve comentario, ese capítulo, esos versículos ya los estudiamos la semana pasada. Pero entonces ahora seguimos con el versículo que nos corresponde en esta noche. Dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Antes de que empecemos a desglosar un poquito este versículo, cuando me sentaba a escudriñarlo un poco, veía que cada uno de nosotros tenemos algo para aprender en este versículo. ¿Por qué? Porque todos hacemos parte de ese grupo de gentiles. Dice la primera parte del versículo que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué quiere decir como los otros gentiles? Que nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, estábamos en ese grupo de gentiles inicialmente. Aquí el apóstol Pablo dice, ustedes que eran como ellos, que siguen siendo gentiles, pero que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que ya hacen parte de otro grupito, que es la iglesia del Señor, no quiero que estén andando como este otro grupito de gentiles del cual yo los saqué. Continúa el versículo diciendo que andan en la vanidad de su mente. Entonces hay dos palabras claves en este versículo que quiero que miremos en esta noche. La primera es andéis. Y no sé qué sinónimos podamos encontrar de la palabra andéis, si los hombres me colaboran, sinónimos de la palabra andar, eh, imitar, vivir. Entonces son sinónimos que podemos encontrar de la palabra andar y que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo en estos momentos, no quiero que anden, no quiero que sigan, no quiero que imiten a ese otro grupo del cual ustedes han sido sacados. Dice el versículo 1 del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, y mire la palabra que dice acá, la cual estamos estudiando ahora, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y si seguimos leyendo los versículos posteriores, vamos a ver que el apóstol Pablo nos da un listado de las cosas que, por obvias razones, cuando estábamos en ese grupo inicial, en el grupo de gentiles inicial, hacíamos. ¿Por qué? Porque eran parte de nuestro diario vivir, porque hacían parte de nuestra carne. Pero ahora, él nos dice que ya como hemos sido sacados de ahí, tenemos que olvidarnos de todas estas cosas que enumera este capítulo. Y no solo en la carta a los Efesios, Pablo por lo general cuando escribía estas cartas trataba de mostrarles a los creyentes a los que iban dirigidos sus escritos cuáles eran las cosas de las cuales el Señor los había sacado. ¿Para qué? Para que ellos recordaran y no quisieran volver ahí. Uno de esos ejemplos lo encontramos en Tito capítulo 3, versículo 3, donde el apóstol Pablo empieza a darle unas indicaciones a Tito con respecto a los cretenses, en donde él iba a estar expuesto a muchas cosas, y él empieza a decirle unas indicaciones para que él las recuerde y no vuelva atrás. Dice Tito capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, si vemos lo que el apóstol Pablo nos está mostrando y nos quiere machacar, por así decirlo, en este capítulo, es que no volvamos a esa vida pasada, la vida de la cual hemos sido sacados cuando fuimos extraídos de ese grupo inicial, el grupo de gentiles, del cual hacemos parte, porque somos todavía gentiles, pero hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. La otra palabra importante que quería que miráramos en esta noche es la palabra andar. Y cuando pensamos en andar, ahorita pensamos en sinónimos, imitar, seguir una corriente. Y si pensamos en andar, podemos pensar en cómo anda un gentil, o cuál es la rutina de un gentil, qué hace un gentil, cómo se expresa un gentil. Y si pudiéramos enumerarlas, yo creo que no lo podríamos enumerar porque hoy en día vemos demasiadas cosas que no somos capaces de redarguirlas, porque con la globalización que hemos tenido ya vemos diferentes tipos de actividades en el mundo. Pero sí podemos pensar cómo anda un cristiano. Así no podamos definir cómo anda un gentil, sí podemos definir cómo anda un cristiano. Y también si lo quisiéramos enumerar, pues también la lista sería muy larga, pero para hacerlo más breve, más sencillo y más conciso, ¿cuál es la diferencia de cómo anda un cristiano y cómo anda un gentil? Pues si el apóstol Pablo nos está diciendo que no debemos andar como ellos, pues entonces sería todo lo contrario a cómo andan ellos. Entonces sería hacer un listado. Leía un comentarista que hacía un listado de unas 10 cualidades, las cualidades que se llevan a diario en nuestras actividades laborales, estudiantiles. ¿Y cuáles son esas cualidades? El hablar, cómo se habla, cómo se actúa, cómo es el comportamiento, cómo es el vestir, cómo lo veo, cómo siento yo a la persona cuando me relaciono con ella. Y pues de esa manera nos queda más sencillo saber cómo es que nos dice el apóstol Pablo que nos tenemos que comportar y cómo es que tenemos que andar. Entonces, si pensamos en la primera, que sería hablar, ¿cuál es el común denominador de cuando hablamos con una persona allá afuera, que normalmente ya lo utilizan y ya se ha globalizado esa manera y esa razón de hablar, y son las groserías, ¿cierto? Vemos que en la antigüedad era algo como por respeto, no se hacía de pronto, no se decían tantas groserías porque apenas la decían los papás tenían la costumbre de reprender o de castigar a los hijos, pero vemos que hoy en día es algo muy común y salimos allá afuera, hablamos con el de la tienda, hablamos en el trabajo, hablamos con el vecino, y ¿cuál es el común denominador? La grosería, la mala palabra, ¿cierto? Entonces, si sabemos que ese es el común denominador de las personas que están en ese grupo, que no han sido rescatadas por el Señor, ¿cómo debería ser nuestra manera de hablar? Pues obviamente no debería haber groserías, no debería haber mala palabra dentro de nuestro lenguaje o de cómo nos expresamos con estas personas y con otras personas allá afuera. ¿Cómo son las actitudes? También es algo que vemos normalmente y con lo cual estamos acostumbrados a relacionarnos con las personas. ¿Cómo responden? ¿Cómo actúan cuando hay una ofensa?
Algo muy común es en los trancones normales que en todas las ciudades ya hay, cuando la gente se pega del pito y que pase por encima o que esto, que lo otro, que brinques y bueno, sabemos que hay muchas formas como las personas contestan y cómo responden hoy en día. El hermano, sí, se me sigue olvidando el nombre del hermano, el otro, Eliezer, el hermano Eliezer, cuando nos hablaba en la parte inicial del capítulo 4, él nos decía algo acerca de la mansedumbre. ¿Sí? Él nos explicaba cómo es una persona mansa, cómo tiene que actuar, cuando llegan esas emociones, ese flujo de emociones, cómo responde cuando llegan esas emociones, cómo las expresa. Y eso es lo que nos tiene que caracterizar a nosotros. Cuando llegan esas emociones, esas rabias, cómo estamos demostrando a los demás, cómo estamos actuando, ¿sí? Esa es la segunda. Entonces ya llevamos el hablar, cómo nos expresamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos. El tercero y muy importante es cómo es nuestro comportamiento en nuestro diario vivir. Aquí muchos tenemos trabajo, muchos tenemos, pues otros están estudiando, otros están en la casa. ¿Cómo es nuestra convivencia con las personas que están con nosotros? Una vez escuchaba a un hermano, aquí adelante, no me acuerdo, fue hace muchos años, él decía que era triste que algunos hermanos que tienen empresa, que generan empleo, que es muy triste que muchas veces preferían contratar personas del mundo que personas de la iglesia. ¿Por qué? Porque las personas de la iglesia o se echaban por las petacas porque era el hermanito o de pronto dejaban el trabajo mal hecho o esto, lo otro. Y pues es algo muy triste porque si algo nos debe diferenciar es que nosotros hagamos un poco más, ¿sí? No porque nos vean, no vamos a trabajar obviamente gratis, pero todo lo que hagamos tenemos que hacerlo bien hecho porque entonces, ¿cómo nos vamos a diferenciar de los que están allá afuera? Lo mismo en el estudio. Muchas veces escucha que la trampita, que esto, que la hojita debajo del celular, que cómo hago para sacar una mejor nota. Y pues nos estamos asimilando prácticamente a cómo actúa el mundo y cuáles son sus prácticas, ¿sí? Una vez me pasó, y los que lo conocen son mis papás, una vez en el grado 10º, mis compañeros se pusieron de acuerdo para sacar una profesora, y esa profesora yo la quería mucho. Pero bueno, no es el tema de que yo la quería mucho, la querían sacar. Entonces ellos hicieron un pacto de decir que la profesora estaba haciendo X y Y cosas para poderla sacar. Hicieron una carta y la carta la tenía que firmar todo el salón, porque si no, no servía. Me recuerdo que el aprecio que yo le tenía a la profesora y pues obviamente que estaban diciendo una mentira para poderla sacar, no firmé la carta. En fin, eso se quedó así. Yo dije, bueno, pues a la final si lo hubiera firmado o no lo hubiera firmado, no pasaba nada. Pues resulta que me encontré la profesora 3 años después, nos la encontramos por el centro de Calarcá y fue muy curioso que la profesora cuando me habló lo primero que me dijo fue, yo me di cuenta de la carta que hicieron y me di cuenta que usted fue el único que no la firmó, 3 años después. Entonces vemos que cositas pequeñas, cositas que de pronto para nosotros no son tan significantes, definitivamente marcan la diferencia y muestran cuál es la diferencia de la actitud y cómo nos comportamos nosotros con relación a las personas que están allá afuera. Entonces ya llevamos 3, cómo hablan, cuáles son las actitudes y reacciones, el comportamiento y una última, aunque pudiéramos sacar muchas más, la vestimenta, ¿sí? Porque es algo muy típico y es algo que nosotros vemos todos los días cuando vemos una persona, ¿sí? Es interesante que cuando vemos unas personas bien vestidas, con gabán, a las 7 de la mañana podría ser bien con sus vestidos largos, ahí mismo las identificamos y decimos esas personas son de tal religión, ¿cierto? Y es bonito porque a pesar de que ellos están haciendo sus actividades, de pronto están un poco errados porque están siguiendo leyes de hombres, las personas los identifican de una por cómo se visten, ¿cierto? Curioso también que nosotros podemos identificar cómo se visten las personas del mundo, cómo dependiendo de la actividad, dependiendo de lo que van a hacer, tienen una costumbre a vestir. ¿Cuál es nuestra vestimenta? ¿Cuál es nuestra posición a esto? El Señor hablará a cada uno de nosotros, pero lo que dice el versículo es que tenemos que diferenciarnos, ¿cierto? Lo que dice el apóstol Pablo es que si ellos van por allí, nosotros tenemos que ir por allí. Si ellos se visten de esta manera, nosotros nos tenemos que vestir de esta manera.
¿cierto? Usted me podrá decir, o venga, pero pues es que en la Biblia no me dice que es que yo me tengo que vestir así, yo tengo que comportarme así o yo tengo que hacer así. Pues definitivamente aquí lo que dice el apóstol Pablo es que si ellos van por un lado, si ellos actúan de esta manera, si ellos se visten de esta manera, si ellos hablan de esta manera, pues nosotros tenemos que ir por el lado contrario, ¿cierto? Porque es lo que nos dice la palabra del Señor. Había otro comentario que leía acerca de un poco de este tema y dice que hay una tendencia constante por parte de los cristianos de mostrar al mundo que en realidad no somos tan diferentes. Esto por lo regular es un esfuerzo mal dirigido para ganar el respeto y la aprobación del mundo. Definitivamente nuestro sentir, nuestro actuar, hemos sido rescatados, hemos sido sacados de ese grupo, no es parecernos a ellos, no es que se nos vean las similitudes, por así decirlo, es que se nos vea la diferencia, ¿sí? Porque si ellos no ven la diferencia en nosotros, si ellos no dicen es que esta persona habla diferente, esta persona se viste diferente, esta persona actúa diferente, ¿cuándo van a querer venir a los pies del Señor si ven similitudes en nosotros que tienen ellos también? Entonces tenemos que mostrar esa diferencia allá afuera, hermanos, porque definitivamente, ¿cómo vamos a alcanzar esas almas a Cristo y cómo vamos a hacer para que ellos vengan a los pies del Señor? No es por llenar este lugar, no es porque vengan muchos más, obviamente queremos que vengan a escuchar de la palabra del Señor, pero definitivamente queremos que ellos vean algo diferente en nosotros y es la obra de Cristo hecha en cada uno de sus redimidos. Quisiera entonces que continuáramos con la lectura. Antes de eso, quisiera que un hermano me leyera Santiago capítulo 4, versículo 4, antes de que salgamos de esta parte. Santiago capítulo 4, versículo 4. Está claro. Cualquiera que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y son palabras difíciles porque estamos allá en el mundo con personas del mundo, ¿sí? Y queremos actuar como ellos en muchas ocasiones y queremos vestirnos como ellos y queremos hablar como ellos y queremos actuar como ellos, pero la palabra de Dios es clara. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios y creo que eso nos toca a cada uno de nosotros en esta noche porque estamos allí, estamos en la batalla y estamos diariamente expuestos. Por último, antes de terminar esta parte, quisiera que miráramos un ejemplo que me pareció muy curioso. A mí por lo general me encanta leer mucho las historias de los reyes, como después de la división del reino, después de que sale Salomón, siempre empiezan en los primeros versiculitos de cada rey, siempre dice, hizo lo recto delante de los ojos de Dios, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero quisiera que viéramos el rey con el cual se partió la historia de Israel y ese es el rey Salomón. Vamos por favor a Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 23. Y si pensamos en el rey Salomón, para dar una introducción rápida, pensamos en el rey más sabio, en la persona más sabia que hubo en esta tierra, en el rey más rico que tuvo la nación de Israel y el reinado más próspero que hubo y que podemos encontrar en la palabra del Señor. Vamos entonces a Primero de Reyes, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 23. Dice Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey de Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos
de la Celepfela en abundancia, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto carro por 600 piezas de plata y el caballo por 50, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Entonces vemos un rey próspero, rico, sabio, un rey que no tenía nada que envidiar, que había estado con Dios durante muchos años, pero vamos a ver un momento fundamental en la vida de Salomón, donde a pesar de todo eso, empezó a mirar las cositas del mundo, empezó a tratar de mezclarse un poquito y vamos a ver cómo terminó. Dice el versículo 1 del capítulo 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Con respecto a lo que estamos hablando, y una palabra clave que nos dice este versículo 2, estas harán inclinar, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Tal vez Salomón al principio no lo vio así, tal vez Salomón pensó que esto iba a ser algo inofensivo, pero vemos que estos dioses, estas cosas, empezaron a atraer más su corazón y terminaron llevándolo hacia el grupo inicial, donde hemos visto durante toda la noche que Pablo nos ha dicho que no volvamos, que no miremos hacia allá porque hemos sido extraídos de allí. Pues vemos que lastimosamente el hombre más sabio que hubo en la tierra, puesto por Dios, rey con todas las riquezas, lastimosamente terminó otra vez allá. Entonces, hermanos, es una invitación para que estemos pendientes, para que estemos alertas, porque si el rey Salomón con toda su sabiduría, con todas sus riquezas, terminó desviando su corazón, cuánta más humildad no debe haber delante de Dios por parte de nosotros para decirle que no nos deje volver allá, porque allí estamos expuestos todos los días, estamos expuestos a empezar a contaminarnos de a poquito, pero como el cuento de la rana, se va calentando de a poquito hasta que termina hervida. Por último, quisiera tocar un poquito de este tema con respecto a lo que ha hecho el mundo también con la iglesia. Sabemos que el mundo no solo quiere contaminarnos a nosotros, sino que la iglesia del Señor. Y vemos hoy en día cómo las iglesias han sido permisivas, algunas iglesias han permitido que costumbres, que cosas del mundo ingresen dentro de la iglesia. Ya vemos cómo hay iglesias que se denominan cristianas, que aceptan que dentro de su liderazgo y dentro de los expositores de su palabra hayan personas que se declaran abiertamente con sexo libre, sexo indefinido. Vemos también cómo se ha permitido música del mundo que ingrese también a las congregaciones, cómo ya se le da más motivación a las luces, a lo que se siente, pero no tanto a la palabra. Vemos que eso es lo que quiere el maligno diariamente, entrar no solo en nosotros, sino también en la iglesia. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar activos para la batalla. Sabemos que estos versículos que hemos leído en el día de hoy no son fáciles porque tal vez nos tocan a muchos de nosotros. Empiezo por mí. Cuando preparaba este mensaje, cuando leía estos versículos, yo decía, definitivamente tenemos que pensar qué estamos haciendo y tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para poder hacer su voluntad. Quería terminar con una anécdota que me pasó. Voy a mirarla ahora. Estaba en un turno en la noche a las 3 de la mañana, que a nadie le gusta que lo levanten a las 3 de la mañana, cuando lleva ya 15 minuticos durmiendo, relajado, y que lleguen y toquen la puerta y llegue una urgencia. Pues resulta que era alguien también que es personal de la salud, era una enfermera. Esta enfermera venía con un problema X, ¿sí? Entonces, bueno, se atendió. El medicamento para ese problema es un medicamento que es doloroso. Tal vez de pronto las personas del común no lo sepan, pero ella como es parte de la salud, ella sabe que eso duele y que esa inyección cuando entra en el músculo duele demasiado. Entonces, cuando yo le hice la formulación,
me fui a dormir otro ratico cuando me dijeron a las 6 de la mañana que la enfermera no había aceptado y se había ido y había dicho que ella no se iba a colocar ese medicamento, que yo era muy maldadoso, que porque ella me había hecho levantar, yo le había mandado ese medicamento. Eso quedó así. Pues resulta que hace 3 días me buscó y me dijo, ve, ¿cómo le parece que estuve hablando con alguien y me dijo que ese medicamento verdaderamente era el que yo necesitaba y vea que todavía sigo enferma? Y yo, sí ve, el medicamento duele, el medicamento en el momento cuando se aplica es doloroso, pero el medicamento va a solucionar el problema que ella tenía en esos momentos. Así es la iglesia, mis hermanos, así es este lugar de reunión. Sabemos que las personas que entran por esas puertas, nosotros mismos cuando llegamos, llegamos enfermos, llegamos necesitando de esa medicina, de esa persona que tenía esa medicina para nosotros y sabemos que es algo que es doloroso, porque escuchar todas estas cosas, saber que de pronto estamos mal, saber que de pronto tenemos que enderezar un poquito nuestro camino no va a ser fácil, pero créanme que es lo mejor. La medicina y la mejor medicina que tenemos es nuestro amado Señor Jesucristo y a Él es quien tenemos que apegarnos todos los días de nuestra vida. Por tiempo, bueno, tenía la parte de cómo termina el versículo hablando de la vanidad. Sabemos que Eclesiastés es el capítulo que nos habla acerca de la vanidad, vanidad de vanidades, y cómo vemos durante todo el transcurso de Eclesiastés que sabemos que nuestra vida es como un soplo, que hoy podemos estar aquí y mañana no. Y quisiera aprovechar esa parte de Eclesiastés para aquellas personas que de pronto en esta noche nos acompañan, que vienen por primera, segunda vez o de pronto no tienen seguridad de su salvación. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada, no sabemos qué va a pasar con nosotros cuando salgamos por esa puerta. Hemos visto casos muy dolorosos de personas cercanas, de hijos de nuestros hermanos